¿Alguna vez has sentido que trabajas sin parar, pero no llegas a ningún lado? Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiarlo todo. ¿Y si te digo que una simple servilleta puede revolucionar tu forma de alcanzar metas? En este vídeo exploramos *Radical Focus* de Christina R. Wodtke, una experta en innovación y diseño de objetivos, quien ha ayudado a gigantes como LinkedIn a transformar su enfoque. Vamos a sumergirnos en cómo los OKR, objetivos y resultados clave, pueden encender tu pasión y guiarte al éxito, desde historias como la de Google abandonando los KPI hasta el arte de elegir objetivos que mueven montañas. Si alguna vez has sentido que tus sueños se escapan, este vídeo es para ti. Te daremos herramientas prácticas para enfocar lo que realmente importa. ¿Listo para cambiar el rumbo? Suscríbete, dale like, deja tu comentario y comparte con quien necesite este empujón. Empecemos. 1. Imagínate que eres el director de una orquesta y cada músico está tocando una partitura diferente. El violinista interpreta Mozart, el trompetista toca jazz y el baterista está metido en heavy metal. El resultado no es música, es ruido. Esto es exactamente lo que pasa en la mayoría de las empresas cuando llega el momento de establecer objetivos. La trampa más común es confundir actividad con progreso. Es como ese amigo que se apunta al gimnasio en enero, compra toda la ropa deportiva, se hace 1000 fotos en el espejo y después de 3 meses sigue igual de flácido. Mucha actividad, 0 resultados. En el mundo empresarial esto se traduce en reuniones interminables para definir objetivos que suenan importantes pero que nadie entiende realmente. Christina Wodtke cuenta la historia de una empresa que tenía como objetivo mejorar la experiencia del cliente. Suena bien, ¿verdad? El problema es que para el equipo de ventas esto significaba cerrar más contratos rápido, para el de producto significaba añadir más funcionalidades, y para atención al cliente significaba responder emails más rápido. Cada departamento corrió en direcciones opuestas, convencidos de que estaban cumpliendo el objetivo. Al final del año, la experiencia del cliente había empeorado porque nadie sabía exactamente qué significaba mejorar. Aquí es donde entra la magia de los OKR bien diseñados. No son solo una metodología, son un lenguaje común que traduce las intenciones vagas en acciones concretas. Pero cuidado, porque también pueden convertirse en el monstruo que devore tu productividad si no los implementas correctamente. El primer error mortal es tratar los OKR como una lista de tareas glorificada. Es como usar un Ferrari para ir a comprar el pan. Técnicamente funciona, pero estás desperdiciando todo su potencial. Los OKR no son para gestionar el día a día, son para crear el futuro que quieres ver. Wodtke explica que un buen objetivo debe ser como una buena canción, memorable, inspirador y que te haga querer cantarla. Si tu objetivo necesita 3 párrafos para explicarse, ya perdiste. Debe caber en una servilleta y hacer que la gente se emocione cuando lo escuche. Los resultados clave, por otro lado, son los que te dicen si realmente estás cantando afinado o solo haciendo ruido. Deben ser específicos, medibles y ambiciosos pero alcanzables. Es la diferencia entre decir voy a ponerme en forma y voy a correr un maratón en menos de 4 horas el próximo octubre. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta. Los OKR van a fallar las primeras veces que los implementes. Y está bien. Es como aprender a andar en bicicleta. Vas a caerte, te vas a raspar las rodillas, pero cada caída te enseña algo nuevo sobre el equilibrio. Una empresa de software que Wodtke asesoró implementó OKR y en el primer trimestre solo alcanzó el 30% de sus resultados clave. El CEO estaba furioso, pensaba que la metodología era un fracaso. Pero Wodtke le hizo una pregunta simple. Antes de implementar OKR, ¿sabías que solo estabas alcanzando el 30% de tus objetivos? La respuesta fue reveladora. No tenían ni idea. Los OKR no habían empeorado su rendimiento, simplemente habían hecho visible su realidad. La transparencia es el superpoder secreto de los OKR. Cuando todos pueden ver los objetivos de todos, sucede algo mágico, la alineación se vuelve automática. Es como cuando en una bandada de pájaros cada uno puede ver hacia dónde van los demás y naturalmente ajustan su vuelo para mantener la formación. Pero cuidado con la trampa de la perfección. Si siempre alcanzas el 100% de tus OKR, significa que no eres ambicioso, eres conservador. Los mejores OKR te hacen estirar, te sacan de tu zona de confort. Google considera que alcanzar entre el 60% y 70% de los OKR es el punto dulce perfecto.
El verdadero arte está en saber cuándo cambiar de rumbo. Los OKR no son contratos tallados en piedra, son brújulas que te ayudan a navegar. Si descubres que tu objetivo ya no tiene sentido porque el mercado cambió, cambia el objetivo. La flexibilidad inteligente es lo que separa a los líderes de los burócratas. Al final, los OKR son una herramienta de enfoque en un mundo diseñado para distraerte. Son tu manera de decir no a 1000 cosas buenas para poder decir sí a las pocas cosas extraordinarias. Porque en un mundo donde todo parece urgente, lo único que realmente importa es saber qué es lo verdaderamente importante. 2. Para entender realmente qué son los OKR, tenemos que viajar en el tiempo a los años 70, al corazón de Silicon Valley. Intel estaba en una batalla a muerte contra Motorola, y Andy Grove, su legendario CEO, se dio cuenta de algo crucial. Los indicadores tradicionales solo medían el pasado, pero él necesitaba ganar el futuro. Grove no inventó los OKR como una herramienta de recursos humanos. Los creó como un protocolo de guerra. La diferencia era radical. Mientras los KPI te castigaban por no llegar a la meta, los OKR te premiaban por intentar algo tan audaz que probablemente fallarías. Pero la historia podría haber terminado ahí, como un secreto militar de Intel. El verdadero Big Bang llegó años después, cuando John Doerr, un discípulo de Grove convertido en inversor, se encontró en una pequeña oficina desordenada con lámparas de lava. Estaba frente a dos jóvenes brillantes pero desenfocados, Larry Page y Sergey Brin. Su startup Google tenía menos de un año y ya se ahogaba en un mar de posibilidades. Doerr les contó la historia de Intel y les dijo: «Tengo un regalo para ustedes». Pero Google hizo algo revolucionario. Desconectaron completamente los OKR de los sueldos y bonus. Este fue el verdadero cambio cultural. Un exingeniero de Google lo explica así: con los indicadores tradicionales, si tu jefe te pedía construir un coche que alcanzara 100 km por hora, tú construías uno que llegaba a 101, te daban una palmadita y cobrabas tu bonus. Con los OKR, el objetivo era revolucionar el transporte personal, y un resultado clave podía ser diseñar un vehículo que viaje a Marte. Nadie esperaba que llegaras a Marte ese trimestre, pero ese objetivo te obligaba a pensar en propulsión iónica en lugar de mejorar un poco el carburador. De repente, un resultado en rojo ya no significaba fracaso, significaba hemos sido ambiciosos y hemos aprendido algo valioso. Las reuniones dejaron de ser juicios para convertirse en sesiones de estrategia. La transparencia no era para vigilar, sino para conectar equipos que antes trabajaban como feudos aislados. Pero aquí viene la parte que muchas empresas no entienden. Los OKR no son solo una mecánica, son una filosofía. Cuando una startup desesperada intenta usar esta herramienta como un martillo para golpear a su equipo, el resultado es un monstruo que genera más caos que los viejos sistemas. La diferencia fundamental está en la mentalidad. Los OKR funcionan cuando el objetivo no es controlar a las personas, sino liberarlas. No son un techo que limita lo que puedes lograr, son una plataforma de lanzamiento hacia lo imposible. El verdadero poder de los OKR no está en las hojas de cálculo ni en las reuniones trimestrales. Está en transformar la pregunta fundamental que se hace cada empleado cada mañana, de cómo evito meterme en problemas, a cómo puedo cambiar el mundo hoy. Y esa, amigos, es la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que revoluciona industrias enteras. 3. Son las 9 de la noche de un martes en la oficina de TAB. Hannah y Jack, los cofundadores, están sentados frente a una pizarra llena de números que no cuadran. Hannah acaba de regresar de una conferencia sobre Blitzscaling, esa filosofía de Silicon Valley que dice que hay que crecer a toda velocidad aunque te quemes en el intento. Jack, por su parte, está obsesionado con construir el producto perfecto, línea de código por línea de código. La tensión entre ellos no es personal, es filosófica. Hannah ve oportunidades por todas partes. Mira, Slack levantó 100 millones en su segunda ronda. Nosotros podríamos hacer lo mismo si escalamos rápido. Jack la mira como si hubiera propuesto saltar de un acantilado. Hannah, nuestro servidor se cae cada vez que tenemos más de 500 usuarios conectados. ¿De qué sirve crecer si el producto no funciona? Esta no es una discusión sobre estrategia, es un choque entre dos religiones empresariales. Hannah practica el evangelio del crecimiento exponencial. Ha leído todos los casos de estudio. Facebook, que pasó de dormitorios universitarios a 1.000 millones de usuarios. Uber, que conquistó el mundo antes de ser rentable.
Su mantra es Move fast and break things. Jack, en cambio, es un devoto del Product-led Growth. Cree que si construyes algo realmente bueno, los usuarios vendrán solos y se quedarán para siempre. El problema es que ambos tienen razón, pero en momentos diferentes. La estrategia de Hannah funciona cuando tienes un mercado virgen y capital abundante. La de Jack funciona cuando tienes tiempo para iterar y perfeccionar. Pero TAB está en esa tierra de nadie donde ninguna de las dos funciona perfectamente. La situación se complica cuando aparece Rapael, su inversor principal. Rapael no es un capitalista de riesgo cualquiera. Es de esos tipos que han visto crecer y morir a cientos de startups. Llega a la oficina un viernes por la tarde con una pregunta muy simple. ¿Pueden explicarme en una frase qué hace TAB? Hannah se lanza. Somos la plataforma de colaboración más innovadora para equipos remotos del futuro. Jack la interrumpe. En realidad, somos una herramienta de gestión de proyectos con funcionalidades únicas de automatización. Rapael los mira en silencio durante 10 segundos eternos y dice: perfecto. Ahora entiendo por qué sus números son un desastre. Saca un papel de su bolsillo. Es una servilleta arrugada con algo escrito a mano. Esto me lo dio Larry Page hace años. Son 3 líneas. La primera dice: queremos organizar toda la información del mundo. La segunda: para septiembre, 10 millones de búsquedas diarias. La tercera: medimos el tiempo de respuesta promedio. Hannah y Jack se miran confundidos. Rapael continúa: eso es un OKR. Objective and Key Results. Una línea para el sueño, 2 líneas para la realidad. Google no se hizo grande porque Larry y Sergey fueran genios, aunque lo fueran. Se hizo grande porque cada lunes por la mañana, cada empleado sabía exactamente qué tenía que hacer para cambiar el mundo esa semana. La revelación es brutal en su simplicidad. TAB no tiene un problema de producto ni de mercado. Tiene un problema de claridad. Hannah persigue 20 objetivos a la vez, Jack se pierde en la perfección técnica y el equipo navega sin brújula. Rapael les propone un experimento. Tienen hasta el lunes para escribir un OKR. Un objetivo que los emocione tanto que quieran levantarse a las 5 de la mañana para trabajar en él. Y 2 resultados clave que, si los logran, demuestren sin lugar a dudas que están más cerca de ese objetivo. Si no pueden hacerlo, retiro mi inversión. El fin de semana que sigue es diferente a todos los anteriores. No hay código frenético ni presentaciones de última hora. Hannah y Jack se sientan con café y empiezan a hacer preguntas que nunca se habían hecho. ¿Qué problema resuelve TAB que nadie más puede resolver? ¿Cómo sabríamos si lo estamos resolviendo bien? ¿Qué números cambiarían si realmente estuviéramos teniendo impacto? Después de horas de debate, llegan a algo sorprendentemente simple: hacer que los equipos remotos se sientan como si estuvieran en la misma habitación. Los resultados clave: reducir el tiempo promedio de respuesta en conversaciones de equipo de 4 horas a 30 minutos y lograr que el 80% de los usuarios activos usen la plataforma todos los días laborales. Por primera vez en meses, Hannah y Jack están de acuerdo. No porque hayan encontrado un compromiso tibio, sino porque han encontrado algo que trasciende sus filosofías individuales. Un objetivo lo suficientemente ambicioso para emocionar a Hannah y lo suficientemente específico para que Jack pueda construir algo concreto hacia él. El lunes llega Rapael y encuentra algo que no esperaba: un equipo que por fin sabe hacia dónde va. No han resuelto todos sus problemas, pero han resuelto el problema fundamental. Ya no son una startup que hace muchas cosas mediocres. Son una startup que hace una cosa extraordinaria. Y esa diferencia, como descubrirían en las semanas siguientes, lo cambia absolutamente todo. 4. Rapael llegó el lunes y no sonrió. Miró a Hannah y Jack como un piloto veterano observando a 2 novatos que acababan de obtener su licencia. Muy bien, dijo, ya saben hacia dónde volar. Ahora necesitan aprender a no estrellarse en el primer edificio que encuentren. Los llevó a una cafetería ruidosa, de esas con mesas pegajosas y olor a café quemado. Tomó una servilleta de papel y dibujó algo que parecía un tablero de instrumentos de avión. El 99% de las startups que usan OKRs se estrellan aquí mismo, dijo golpeando la servilleta. Tienen el destino en el GPS, pero vuelan completamente a ciegas.
Dividió la servilleta en 4 secciones y las llamó el panel de vuelo de la startup. En la primera sección escribió motor principal y ahí puso el objetivo que Hannah y Jack habían definido. Este es su motor a reacción, explicó. Siempre visible, siempre encendido. Lo miran cada lunes como un piloto revisa sus instrumentos antes del despegue. En la segunda sección escribió palancas de empuje. Cada semana, solo 3 palancas. No 10, no 5, 3. La disciplina de decir no es lo que separa a los pilotos de los kamikazes. Hannah empezó a hablar sobre optimizar algoritmos y Rafael la detuvo en seco. Eso es una tarea de mecánico, no una palanca de piloto. Una palanca real sería lanzar un test a /B del nuevo editor que carga 50% más rápido. ¿Ven la diferencia? Es una apuesta medible, no una actividad de oficina. Jack asintió. Por primera vez veía cómo conectar la gran visión con su código del martes por la mañana. Entonces Rafael señaló la tercera sección, la que más startups ignoran hasta que es demasiado tarde. Indicadores de integridad, murmuró. Pueden acelerar tanto que el avión se desintegre en el aire. Aquí medimos lo que no podemos permitirnos romper. Explicó que mientras intentaban hacer que la gente respondiera más rápido, podrían crear un producto tan agresivo y lleno de notificaciones que los usuarios huyeran despavoridos. Una métrica de integridad podría ser mantener la satisfacción del cliente por encima de 8 puntos. Otra, la tasa de errores del servidor debajo del 0.1%. Este fue el momento revelador. No se trataba solo de acelerar. Se trataba de acelerar sin explotar. Era un sistema de contrapesos. Podían pisar el acelerador, pero solo si las luces rojas del tablero no se encendían. En la última sección escribió radar de proximidad. No es un plan detallado, es un radar, que ven en el horizonte para las próximas 2 a 4 semanas. Así evitan volar directo contra una montaña. Por ejemplo, entrevistas con 10 usuarios sobre las nuevas funciones de chat la semana siguiente. La servilleta ya no era una servilleta. Era un sistema operativo para la ejecución. El OKR era el destino. El panel de vuelo era la forma de llegar vivo. Rafael dobló la servilleta y se la entregó a Hannah. Este es su ritual de cada lunes. Pero aquí viene lo que nadie les dice. El verdadero poder no está en planificar el lunes. Está en cerrar la semana el viernes. Y la mayoría de las empresas lo convierte en un juicio público donde todos mienten sobre sus logros. Se inclinó hacia adelante. La forma correcta de cerrar la semana tiene más que ver con neurociencia que con negocios. Cuando celebras pequeñas victorias, tu cerebro libera dopamina. La dopamina no es la recompensa, es la gasolina de la motivación. Sin ella, el equipo más brillante se convierte en zombies corporativos en 3 semanas. Cada viernes, continuó, dediquen 15 minutos a esto. Primero, que movió realmente las métricas esta semana, aunque sea 1 milímetro. Segundo, que aprendieron que no sabían el lunes. Y tercero, una cosa específica que harán diferente la próxima semana. No es un reporte de actividades, es un laboratorio de experimentos. Hannah tomó notas frenéticamente. Jack, por primera vez en meses, sonrió. Habían encontrado la diferencia entre tener un mapa y saber conducir. Una última cosa, dijo Rafael levantándose. Mientras persiguen su gran objetivo, algo se va a romper. Siempre pasa. La pregunta no es sí, sino qué. Identifiquen esa métrica de integridad que están ignorando. Porque el éxito que destruye los cimientos no es éxito, es demolición controlada. Salió de la cafetería dejando a Hannah y Jack con una servilleta que valía más que cualquier consultoría de estrategia. Tenían su tablero de instrumentos. Ahora solo faltaba volar. 5. El primer viernes después de la charla de Rafael, el ambiente en la oficina de TAB era de funeral. Hannah miraba los números en la pantalla como si fueran el resultado de un examen médico muy malo. El tiempo de respuesta había bajado de 4 horas a 3 horas y 45 minutos. Su meta era 30 minutos. Jack estaba hundido en su silla, viendo el 90% del vaso vacío. Necesitamos trabajar más duro la próxima semana,
dijo Hannah con esa voz de CEO que había perfeccionado en los últimos meses. Tal vez deberíamos cancelar el almuerzo del equipo y... Espera, la interrumpió Jack, recordando las palabras de Rafael. No se suponía que teníamos que celebrar algo. Hannah lo miró como si hubiera sugerido hacer una fiesta en un cementerio. ¿Celebrar qué exactamente? Que fallamos miserablemente. Aquí es donde ocurrió la magia. Jack, casi a regañadientes, mencionó que el pequeño test /B que habían lanzado en el editor de texto mostraba que un grupo de usuarios escribía mensajes 10% más largos. No era su objetivo principal, pero era un dato. Era una señal de vida. Hannah se quedó callada por un momento. Luego hizo algo que cambió la trayectoria de la empresa. Se fue a la nevera, sacó 2 cervezas y dijo: «Eso, mi amigo, es una victoria. No sabíamos esto el lunes. Hoy lo sabemos. Salud por eso». Esa primera fiesta de la cerveza, como la llamaron, duró 20 minutos. Pero no hablaron de los fracasos. Hablaron de por qué los mensajes eran más largos. ¿Era el nuevo tipo de letra? ¿La interfaz más limpia? La conversación pasó de ser un reporte de fracaso a una sesión de descubrimiento. Y aquí está el truco que la mayoría de las empresas no entiende. No se trataba de la cerveza. Se trataba del permiso para celebrar el aprendizaje en lugar de castigar la falta de resultados. Era como cambiar el interruptor en su cerebro colectivo. Este ritual semanal se convirtió en su arma secreta. Mientras sus competidores se quemaban en ciclos de trabajo y culpa, TAB había creado un motor de motivación perpetua. Cada viernes se encontraban algo que celebrar. A veces era un número que había mejorado un poquito. A veces era un error que les había enseñado algo valioso. A veces era simplemente que habían sobrevivido una semana particularmente brutal sin matarse entre ellos. Pero 3 meses después, Hannah se dio cuenta de algo inquietante. Estaban celebrando religiosamente cada viernes. El equipo estaba motivado, los números mejoraban gradualmente, pero había algo que no cuadraba. Los usuarios seguían quejándose de lo mismo. Los mensajes eran más largos, sí, pero seguían siendo confusos. El tiempo de respuesta había bajado a 2 horas, pero los clientes seguían frustrados. Una noche, mientras revisaba los comentarios de los usuarios, Hannah tuvo una revelación terrible. Habían estado optimizando la métrica equivocada. Se habían obsesionado con el tiempo de respuesta, pero lo que realmente importaba era la calidad de la comunicación. Era como celebrar que corrías más rápido mientras ibas en la dirección equivocada. La semana siguiente, en su ritual del viernes, Hannah puso sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿y si estamos celebrando el progreso hacia el lugar equivocado? Jack casi se atraganta con su cerveza. ¿Qué quieres decir? Mira estos comentarios, dijo Hannah mostrando su laptop. Los usuarios no dicen: ojalá me respondieran más rápido. Dicen: ojalá entendiera que me están tratando de decir. Ahí estaba. Habían construido una máquina perfecta para resolver el problema equivocado. Era como tener el motor más eficiente del mundo en un auto que iba directo a un precipicio. Esa noche rediseñaron completamente sus OKRs. En lugar de medir tiempo de respuesta, empezaron a medir claridad de comunicación. Crearon una métrica nueva: el porcentaje de conversaciones que se resolvían sin necesidad de mensajes de aclaración. Era más difícil de medir, pero era lo que realmente importaba. Los siguientes viernes fueron diferentes. Ya no celebraban velocidad, celebraban comprensión. Y algo mágico empezó a pasar. Los usuarios comenzaron a escribir reseñas diferentes. Ya no se quejaban de confusión, sino que agradecían la claridad. TAB había aprendido la lección más importante sobre los OKRs. No se trata solo de crear un ritual de celebración. Se trata de asegurarse de que estás celebrando el progreso hacia algo que realmente vale la pena. Al final, el viernes no es el final de la carrera. Es la parada en boxes donde revisas si todavía vas en la dirección correcta. Y a veces, la victoria más grande es darse cuenta de que necesitas cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. 6. Existe una ley no escrita en el mundo empresarial. Cuando algo funciona mal, la primera reacción es medir más cosas. Es como si creyéramos que el termómetro puede curar la fiebre.
TAB acababa de descubrir esta trampa de la manera más dolorosa posible. Habían optimizado brillantemente la métrica equivocada. Pero aquí viene la parte interesante. No todos los objetivos nacen iguales. Hay dos especies completamente diferentes: los objetivos zombie y los objetivos que respiran. Los objetivos zombie son esas frases que podrían estar tatuadas en la frente de un contador y nadie se daría cuenta. Incrementar la eficiencia operativa en un 12% durante el segundo semestre fiscal. Optimizar la conversión de leads calificados en el funnel de ventas B2B. Estas frases tienen toda la pasión de un manual de instrucciones de una lavadora. Son números vestidos de traje, pretendiendo ser importantes. El problema con los objetivos zombie es que apelan a la parte más primitiva de nuestro cerebro empresarial, la obediencia. Te dicen exactamente qué hacer, pero no te explican por qué debería importarte. Son como esos jefes que te dan una lista de tareas sin contarte la historia completa. El resultado es predecible: cumplimiento mecánico, cero creatividad. Ahora, los objetivos que respiran son una bestia completamente diferente. Raramente contienen números. En su lugar, pintan una película en tu cabeza. Cuando los fundadores de Spotify dijeron queremos que descubrir música nueva sea tan fácil como respirar, no estaban hablando de cuotas de mercado. Estaban describiendo un futuro donde la fricción entre tú y la canción perfecta desapareciera por completo. Fíjense en la diferencia neurológica. Un objetivo zombie activa tu corteza prefrontal, la parte que hace cálculos y sigue instrucciones. Un objetivo que respira enciende tu sistema límbico, donde viven las emociones y la motivación profunda. Es la diferencia entre seguir un GPS y explorar un territorio desconocido con una brújula. Aquí está el truco sucio: muchos objetivos que parecen vivos están secretamente muertos. El primer objetivo de TAB sobre tiempo de respuesta sonaba dinámico, pero era pura mecánica. No hablaba del resultado humano que buscaban. Su objetivo real, aunque no lo habían articulado, era algo mucho más poderoso: lograr que la comunicación en equipos remotos sea tan clara que la distancia física se vuelva irrelevante. Esta distinción no es académica. Es la diferencia entre construir una máquina y crear una experiencia. Entre gestionar números y cambiar comportamientos. Entre tener empleados que cumplen y tener fanáticos que innovan. Pero diseñar un objetivo que respire no es un acto de inspiración divina. Es ingeniería emocional. Requiere traducir un problema de negocio en una misión humana. Cambiar, mejorar por revolucionar, incrementar por transformar. Es alquimia lingüística, convertir plomo corporativo en oro motivacional. El proceso real de forjar estos objetivos es brutal. Imaginen una sala de juntas donde Hannah, la pragmática, quiere métricas concretas, mientras Jack, el visionario, habla de experiencias trascendentales. Donde el CFO exige ROI medible y el diseñador insiste en que lo importante no se puede medir. Es ahí, en esa tensión creativa, donde nacen los objetivos verdaderamente poderosos. La paradoja final es esta: los mejores objetivos son imposibles de medir directamente, pero crean resultados que son imposibles de ignorar. Cuando Netflix decidió convertirse en la compañía de entretenimiento más querida del mundo, no había una métrica específica para eso. Pero todos sabemos cuándo lo lograron. TAB había aprendido que la velocidad sin dirección es solo una forma elegante de perderse más rápido. Su nueva comprensión era simple pero revolucionaria. Antes de preguntar ¿qué tan rápido podemos ir?, necesitaban responder ¿hacia dónde vale la pena correr? Y esa pregunta, aparentemente simple, cambiaría todo lo que creían saber sobre el éxito. 7. Una sala sin ventanas, deliberadamente incómoda. Hannah, la CEO, irradia esa energía de muévanse o mueran. Jack, el cofundador, desprende ese aura de si no es perfecto, no existe. Entre ellos, una tensión que se podría cortar con un cuchillo. Entra Rafael, el inversor, sin proyector, solo con un rollo de papel de carnicero y 3 rotuladores de colores. Pega el papel en la pared, dibuja un gran círculo en el centro. Objetivo, dice. 3 círculos más pequeños debajo. Resultados clave. Silencio. Tienen 4 horas y media para llenar estos círculos. Si al final de este tiempo el papel está en blanco, yo vendo mis acciones.
No era una amenaza. Era el establecimiento de las reglas de un juego mortal. La primera hora es un desastre épico. Jack, armado con la teoría del capítulo anterior, propone crear el ecosistema donde cada idea encuentra su tribu en 60 segundos. Suena inspirador, ¿verdad? Pero cuando Hannah pregunta cómo medir un ecosistema o una tribu, Jack se queda mudo. Hannah contraataca con transformar TAB en la plataforma número 1 de colaboración creativa. Lo envuelve en palabras bonitas, pero sigue siendo un objetivo zombie disfrazado de objetivo que respira. Están aplicando mal todo lo que habían aprendido. Es como ver a alguien que acaba de leer un libro de cocina intentar hacer un soufflé. Conocen los ingredientes, pero no tienen ni idea de las proporciones. Aquí viene el primer truco psicológico del facilitador experto. En lugar de buscar un punto medio, Rapael les obliga a defender la emoción detrás de su propuesta. Le pregunta a Jack, olvida la empresa. ¿Por qué tú quieres crear ese ecosistema? Y a Hannah, ¿qué sentirías tú si vieras que TAB es número 1? De repente, la discusión deja de ser sobre la empresa y pasa a ser sobre sus miedos y aspiraciones personales. Están desnudando sus motivaciones, no defendiendo una estrategia. La segunda hora se centra en los resultados clave y es aún peor. Es la guerra de las métricas. Por cada métrica que propone Hannah, Jack propone una contramétrica. Tiempo de respuesta versus longitud del mensaje. Número de usuarios versus calidad de las interacciones. La sala se convierte en un campo de batalla de vanidades. Rapael introduce una regla aparentemente absurda, la regla del verbo único. Cada resultado clave debe empezar con un verbo específico y medible. Aumentar, reducir, alcanzar, lanzar. Prohibido usar verbos ambiguos como mejorar, optimizar o gestionar. Una startup de reparto de comida no podría tener un KR de mejorar la satisfacción del cliente. Tendría que ser reducir el porcentaje de pedidos con quejas de un 8% a un 2%. Una agencia de marketing no podría optimizar las campañas, tendría que aumentar la tasa de clics del 1,5% al 3%. La regla fuerza a una claridad brutal, eliminando el refugio de la ambigüedad corporativa. Llegamos a la tercera hora. El agotamiento empieza a hacer su magia. Los egos se desinflan. Las defensas bajan. Es una técnica conocida como fatiga de decisión. Cuando el cerebro está cansado, deja de luchar por nimiedades y se enfoca en lo esencial. Rapael lo sabe. Las 4.5 horas no son un capricho, son una herramienta para desgastar las armaduras. Es en este momento de vulnerabilidad cuando Rapael lanza la pregunta que lo cambia todo. Señala las propuestas de Jack y Hannah, que siguen en la pared como dos ejércitos enfrentados. Están equivocados, dice con calma. Estos no son objetivos. Son consecuencias. El objetivo de verdad es la causa invisible que, si la encuentran, producirá ambos resultados, la pasión de Jack y el crecimiento de Hannah. ¿Cuál es esa causa? Silencio total. Por primera vez, no están compitiendo. Están colaborando en un acertijo. Pasan 20 minutos, los más largos de sus vidas. Y entonces, la ingeniera de software, que no había dicho una palabra en 3 horas, susurra. Lo que queremos es que un equipo se sienta tan conectado que la idea de uno se convierta en el proyecto de todos en menos de 1 hora. Boom. Epifanía. No es poesía, no es una métrica. Es una descripción de un comportamiento humano deseado. Es un objetivo que respira. La última hora es frenética y colaborativa. El objetivo queda definido: transformar ideas aisladas en proyectos de equipo con un solo clic. Y los resultados clave fluyen con una lógica aplastante. Reducir el tiempo desde que se postea una idea hasta que se crea un canal de proyecto para ella de 24 horas a 1 hora. Aumentar el porcentaje de usuarios que contribuyen a la idea de otro de un 5% a un 40%. Alcanzar un 90% de satisfacción en una encuesta que pregunte: ¿sientes que TAB te ayuda a construir sobre las ideas de tus compañeros? Han creado una máquina perfecta, un sistema de causa y efecto. Están eufóricos. Se dan la mano. Pero mientras recogen sus cosas, Rapael, con una sonrisa enigmática, deja caer una bomba silenciosa. Felicidades. Han diseñado un reloj suizo impecable, un motor newtoniano.
Ahora la pregunta es si este mecanismo de relojería puede sobrevivir en la selva darwiniana que es el mercado real. La alegría se congela. ¿Qué significa eso? ¿Acaso su perfecta creación tenía un defecto fundamental que no podían ver? Aquí está la lección brutal, la diferencia entre una empresa que ejecuta un plan y una que evoluciona para dominar un ecosistema. Los OKRs perfectos en una sala de juntas son como mapas detallados de un territorio que cambia cada día. El verdadero arte no está en crear el plan perfecto, sino en diseñar un sistema que pueda adaptarse cuando la realidad destroce ese plan. TAB había aprendido a crear objetivos que respiran. Ahora tenían que aprender algo aún más difícil: cómo hacer que esos objetivos evolucionen cuando el mundo les cambie las reglas del juego. 8. 有一个投资人曾经跟我说过一句话，让我印象特别深刻。他说，创业者最大的错觉就是以为自己在下棋，其实他们在养宠物。什么意思呢？下棋是牛顿的世界，每一步都有固定的规则，你走马我走象，一切都可以计算。但养宠物是达尔文的世界，你的小狗今天可能乖得像天使，明天就把你的沙发咬成棉花糖。这就是今天商业世界最核心的哲学冲突：牛顿思维对战达尔文思维。牛顿思维相信因果关系是线性的，投入 A， 产出 B， 就像按下开关灯就会亮。这种思维造就了工业时代的奇迹，也造就了无数企业的坟墓。我给你讲个故事。有家公司叫柯达，发明了数码相机技术，但他们用牛顿思维分析，数码相机会冲击胶卷业务，胶卷是我们的现金流，所以我们要保护胶卷。逻辑完美，结果呢？他们把自己保护进了历史博物馆。达尔文思维完全不同，他相信适应比完美更重要，相信环境会不断变化，相信生存不是靠最强壮，而是靠最灵活。亚马逊就是达尔文思维的典型代表。贝索斯从来不把亚马逊定义为在线书店或者电商平台，他定义亚马逊为地球上最以客户为中心的公司。这个定义给了亚马逊无限的进化空间，从卖书到卖一切，从电商到云计算，从零售到人工智能，每一次转型都像生物进化一样自然。最有趣的是，亚马逊还有一个内部原则叫 Day 1思维。贝索斯说，公司永远要保持创业第一天的心态，因为 Day 2就是停滞，然后是衰落，然后是痛苦的死亡。这就是达尔文思维的精髓，永远假设环境会变化，永远准备进化。但这里有个陷阱，很多公司以为自己在践行达尔文思维，实际上还是牛顿的内核。我见过一家科技公司，他们设立了创新实验室，每个季度都会启动10几个新项目，看起来很达尔文，很适应性。但仔细一看，他们的资源分配机制还是牛顿式的，每个项目都要写详细的商业计划书，预测3年的收入，证明投资回报率。结果呢？所有的创新都变成了现有业务的微调，真正颠覆性的想法根本拿不到资源。这就像给一只猴子穿上燕尾服，它看起来像绅士，但本质上还是猴子。真正的达尔文思维是什么样的？我给你举个例子。3M 公司有个著名的15%时间政策，员工可以用15%的工作时间做任何他们感兴趣的项目，不需要申请，不需要汇报，不需要证明商业价值。听起来很疯狂，对吧？但这个政策诞生了便利贴、透明胶带等无数创新产品。更重要的是， 3M 不会因为某个15%项目失败就惩罚员工，他们把失败看作是必要的学费，是进化过程中的自然淘汰。这才是真正的达尔文思维，创造一个允许变异的环境，然后让市场来做自然选择。达尔文思维还有一个特点，它不怕自我颠覆。
苹果是这方面的大师。iPhone 的出现直接杀死了 iPod， 但苹果毫不犹豫。乔布斯说过一句话：如果你不自己颠覆自己，别人就会颠覆你。这就是达尔文思维的残酷智慧，与其被环境淘汰，不如主动进化。但牛顿思维的企业就不一样了，他们会说，我们的 iPod 业务还在增长，为什么要自己砸自己的饭碗？结果就是被别人砸了饭碗。现在的问题是，在一个变化越来越快的世界里，牛顿思维的企业越来越难生存，因为市场不再是一条平直的高速公路，而是一片充满未知的丛林。在丛林里，最重要的不是跑得最快，而是感知的最敏锐，适应的最迅速。这就是为什么 OKR 这套方法论如此重要。它不是一个管理工具，而是一种思维方式的转换，从牛顿的机械宇宙转向达尔文的生态系统，从追求确定性转向拥抱不确定性，从害怕失败转向利用失败。当你真正理解了这个哲学转换，你就会明白，最好的战略不是预测未来，而是培养适应未来的能力。最好的计划不是完美的计划，而是可以随时修改的计划。最好的团队不是执行力最强的团队，而是学习力最强的团队。这就是达尔文给现代商业的最大启示。在一个不断变化的世界里，生存下来的不是最强大的，也不是最聪明的，而是最能适应变化的。9. Adoptar los OKR es como recibir las llaves de un Ferrari. Es una herramienta increíblemente poderosa, pero si no sabes manejarla, lo primero que vas a ver es el muro de tu propia oficina. El camino hacia la gloria de los OKR está plagado de trampas mortales. No son errores técnicos, son pecados capitales que convierten una herramienta de liberación en una jaula burocrática. El primer pecado es la gula de los objetivos. Hay emprendedores que parecen querer comerse el mundo en un solo trimestre. Definen 5 objetivos y 20 resultados clave. Quieren revolucionar los pagos, lanzar una super app, conquistar el mercado asiático y de paso, enseñar a hablar a las mascotas. El resultado es un equipo exhausto, corriendo en círculos como un perro que se persigue la cola. Hubo una empresa de software a punto de quebrar. El CEO reunió a su equipo y les dijo: este trimestre solo tenemos un objetivo, hacer que nuestro proceso de registro sea tan fácil que mi abuela pueda completarlo en menos de 5 minutos sin llamarme. Todo lo demás fue descartado. Su único resultado clave: reducir en un 80% las consultas de soporte de nuevos usuarios. Concentraron toda su energía en ese único punto. No solo sobrevivieron, sino que sentaron las bases para un crecimiento explosivo. El segundo pecado es la pereza intelectual. Es el síndrome del OKR zombie. La empresa sigue el proceso a la perfección. Rellenan las plantillas, celebran las reuniones, todo el mundo tiene sus OKR. Pero si miras de cerca, los objetivos son cadáveres andantes. Aumentar las ventas un 5%. Optimizar el tiempo de actividad del servidor al 99,99%. Estos no son objetivos, son tareas glorificadas. El cuerpo del OKR está ahí, pero el alma ha desaparecido. Una agencia de diseño estaba atrapada en esta rutina. Sus OKR eran del tipo entregar 10 proyectos a clientes. El director los desafió, y si nuestro objetivo fuera convertirnos en la agencia sin la cual nuestros clientes no pueden imaginar su negocio. Este simple cambio les obligó a pensar en resultados clave diferentes: recibir 3 recomendaciones no solicitadas de nuestros principales clientes o alcanzar un Net Promoter Score de 70. Pasaron de medir la producción a medir el impacto real. Tercer pecado: la avaricia de los datos. En la era del Big Data, algunas empresas se ahogan en un océano de métricas. Miden usuarios activos diarios, tiempo de sesión, clics por pantalla, profundidad de desplazamiento. Su OKR es mejorar las métricas de engagement un 15%. Realizan docenas de pruebas para cambiar el color de un botón. Las métricas suben un poco, pero la tasa de abandono también aumenta. ¿Por qué?
Porque estaban optimizando la adicción, no el valor. Trataban a los usuarios como ratas en un laberinto. Una empresa de tecnología de la salud quería ayudar a la gente a perder peso. En lugar de medir cuántas veces abrían la app, se centraron en un resultado clave: pérdida de peso semanal promedio de nuestros usuarios activos. Pero para evitar comportamientos poco saludables, añadieron una contramétrica: la puntuación de bienestar reportada por el usuario no debe caer por debajo de 4/5. Esto aseguró que el objetivo se lograra de manera sana y sostenible. Cuarto pecado: la soberbia del aislamiento. El equipo de ventas establece un OKR agresivo para duplicar los contratos con grandes empresas. Mientras tanto, el equipo de ingeniería tiene su propio OKR: refactorizar el código antiguo para reducir la deuda técnica. Ambos son buenos objetivos por separado. Pero el equipo de ventas empieza a prometer funciones que los ingenieros no tienen planeado construir. Y los ingenieros están reescribiendo código que los nuevos clientes ni siquiera necesitan. El resultado es caos, clientes furiosos, equipos frustrados y un director general al borde de un ataque de nervios. El antídoto es crear un mapa visual de interdependencias. Antes de finalizar los OKR, los líderes de diferentes departamentos se encierran en una sala. Cada equipo presenta su borrador. La pregunta clave no ¿es un buen OKR?, sino ¿de quién necesitas ayuda para lograr esto y quién se verá afectado por tu trabajo? Esto fuerza la colaboración desde el diseño, no como una ocurrencia tardía. Quinto pecado: la ira ante el fracaso. Esto ocurre en culturas que castigan los resultados clave en rojo. Un directivo critica públicamente a un equipo por alcanzar solo el 40% de un resultado clave ambicioso. ¿Qué pasa en el siguiente trimestre? Todos los equipos establecen objetivos ridículamente fáciles que saben que pueden alcanzar al 100%. La innovación muere. Los viajes a la luna se sustituyen por saltos al tejado. La organización celebra alcanzar el 100% de metas triviales, mientras la competencia está lanzando cohetes a Marte. En una empresa de biotecnología, un equipo intentó un experimento radical para curar una enfermedad. El resultado clave era probar la hipótesis X con un 95% de confianza. Fracasaron estrepitosamente. En la reunión general, el CEO los subió al escenario, no para avergonzarlos, sino para darles el premio al fracaso más valioso. ¿Por qué? Porque habían ahorrado a la empresa millones de dólares al invalidar rápidamente una vía incorrecta, y sus aprendizajes abrieron 2 nuevas líneas de investigación más prometedoras. Y el sexto pecado: la envidia del vecino. Es el OKR de culto al cargo. Una startup ve que los OKR de Google son públicos y simplemente los copia: organizar la información del mundo. Suena genial, pero su producto es una herramienta de gestión de proyectos para arquitectos. El objetivo está completamente desconectado de su realidad. Es como si una compañía de teatro de un pueblo pequeño decidiera que su objetivo es ganar un Oscar este año. No es ambicioso, es delirante. El antídoto es hacer un premortem. Antes de establecer los OKR, el equipo imagina: ha pasado un año y hemos fracasado estrepitosamente. ¿Cuáles fueron las causas más probables? Esto les obliga a confrontar sus debilidades reales, las realidades del mercado y sus fortalezas únicas. La empresa de software para arquitectos podría darse cuenta de que su mayor amenaza es la complejidad del software de diseño. Su OKR auténtico se convierte entonces en hacer que la colaboración arquitectónica sea tan fácil como compartir un documento de Google. Ambicioso, pero arraigado en su propio mundo. Evitar estos 6 pecados es como limpiar el motor y revisar los neumáticos antes de una gran carrera. Es crucial para no estrellarse. Pero la verdadera magia, lo que separa a las buenas empresas de las legendarias, no es solo evitar errores. Es encontrar ese único objetivo transformador que actúa como el aleteo de una mariposa, capaz de crear un huracán de éxito en toda una industria. Los OKR no son solo una herramienta de gestión. Son una filosofía de crecimiento. Una forma de convertir la incertidumbre en ventaja competitiva. Una manera de hacer que cada trimestre sea un experimento audaz hacia un futuro mejor. Cuando los implementas correctamente, no solo cambias tu empresa. Cambias tu forma de pensar sobre lo que es posible. 10. Imaginen que están en una reunión de empresa típica.
Todo el mundo habla de optimizar procesos, incrementar eficiencia, mejorar KPIs. Suena muy profesional, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Mientras todos están puliendo la lámpara, nadie se pregunta si realmente necesitamos esa lámpara. Los OKR verdaderamente transformadores no nacen de preguntarse cómo hacemos esto mejor, sino de algo mucho más radical, y si este problema que todos aceptamos como inevitable simplemente no existiera. Tomemos el caso de Airbnb. A principios de los 2010, todos en la industria hotelera estaban obsesionados con optimizar, mejores desayunos, wifi más rápido, check-in más eficiente. Mientras tanto, dos tipos en San Francisco se hicieron una pregunta completamente diferente. ¿Y si el problema no fuera encontrar mejores hoteles, sino que la gente pudiera dormir en casas de extraños como si fuera lo más natural del mundo? Su OKR no fue aumentar reservas un 30%. Eso habría sido pensamiento lineal, optimización de lo existente. Su objetivo fue mucho más subversivo, hacer que alojarse con un extraño sea tan confiable como un hotel de 5 estrellas. Uno de sus resultados clave más brillantes fue lograr que el 90% de las estancias terminen con reseñas mutuas positivas. ¿Ven la genialidad? No estaban mejorando hoteles. Estaban redefiniendo qué significa la hospitalidad. El resultado no fue solo una empresa exitosa, sino que crearon la infraestructura psicológica para toda la economía colaborativa. Uber, TaskRabbit, todas esas plataformas existen porque Airbnb demostró que los extraños pueden confiar unos en otros a escala masiva. Otro ejemplo perfecto, Stripe. Mientras todas las empresas de pagos competían por tener mejores tarifas o más funciones, dos hermanos irlandeses se hicieron una pregunta diferente. ¿Y si aceptar pagos online fuera tan simple como copiar y pegar 7 líneas de código? Su OKR no fue convertirnos en el procesador de pagos más grande. Fue permitir que cualquier desarrollador pueda aceptar un pago en producción con 7 líneas de código. Su resultado clave más importante, reducir el tiempo de activación de una cuenta de 2 semanas a menos de 10 minutos. El efecto fue sísmico. No solo construyeron un negocio multimillonario, democratizaron el comercio electrónico. De repente, 2 personas en un garaje podían lanzar una tienda global en un fin de semana. Stripe se convirtió en el catalizador invisible de miles de startups. Y no crean que esto es solo para empresas tecnológicas. James Dyson llevó esta filosofía a una industria tan emocionante como las aspiradoras. Durante décadas, todos aceptaron que las aspiradoras perdían succión cuando la bolsa se llenaba. Era un hecho de la vida, como pagar impuestos. Dyson se preguntó, ¿y si una aspiradora nunca perdiera succión? Su OKR fue crear una aspiradora que mantenga la misma potencia desde el primer hasta el último minuto de uso. Su resultado clave más famoso, construir 5.127 prototipos para perfeccionar la tecnología ciclónica. Cuando lo logró, no solo revolucionó las aspiradoras. Recalibró las expectativas de los consumidores sobre todos los electrodomésticos. Demostró que la gente pagaría premium por diseño superior. Forzó a gigantes perezosos a innovar o volverse irrelevantes. Aquí está la clave. Estos objetivos transformadores tienen 3 características únicas. Primero, atacan problemas que todos consideran así es como funcionan las cosas. Segundo, proponen soluciones que inicialmente parecen imposibles o innecesarias. Tercero, cuando se logran, no solo benefician a la empresa, sino que elevan toda la industria. La mayoría de las organizaciones nunca encuentran estos objetivos porque están demasiado ocupadas optimizando lo mediocre. Se enfocan en hacer mejor lo que ya hacen, en lugar de preguntarse si deberían estar haciendo algo completamente diferente. El verdadero poder de los OKR no está en medir progreso. Está en definir una nueva realidad. En cada organización, probablemente se esconde un objetivo con este poder transformador. Un objetivo que, de ser alcanzado, haría que todo lo demás pareciera secundario. El mayor riesgo no es fijar un objetivo ambicioso y fallar. El verdadero fracaso es pasar años alcanzando al 100% objetivos que no importan en absoluto. Es optimizar el proceso de fabricar máquinas de escribir mientras el mundo se mueve hacia las computadoras. Entonces, la próxima vez que definan objetivos, no se pregunten qué pueden mejorar. Pregúntense qué pueden eliminar, qué pueden redefinir,
qué problema que todos aceptan como inevitable pueden hacer desaparecer para siempre. Ahí es donde reside la verdadera magia de esta metodología.